¿Cómo está Ángelo? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. Hola Diego, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, la invitación. Sí, es una situación bastante lamentable el hecho de que se haya eliminado este ministerio, porque la verdad es que un país sin cultura, sin la importancia de la cultura, le quita mucho, mucho, mucho a nuestros artistas, a un sector que genera dinero tanto la música, el arte, el teatro, los bailarines. Y claro, es como tú bien lo dices, ¿no? Hace unos 3 días dijo una cosa el presidente y bueno, y cambia radicalmente de posición. Lo único que podríamos pensar es que como muchas de las cosas que hace este señor, todo es improvisado, no hay un plan real y la verdad estamos muy afectados y muy molestos el sector de la cultura, del arte, de la música. Bueno, diríamos que de gasto insulso en 2020 a optimizar recursos en 2026. Así han justificado la eliminación de este ministerio. ¿Por qué la importancia de contar con un ministerio que eh, tenga como título, pero además como tarea, el trabajo con la cultura? Y si se venía trabajando en algunos proyectos con el ahora extinto Ministerio Ángelo. Sí, como un ejemplo te doy, es como cuando tienes un equipo de fútbol y hay 11 titulares, ¿no? Y los 11 titulares son ministerios, pero cuando ya baja a un viceministerio, a una dirección y posteriormente a una agencia que podría ser una agencia PIL de productos lácteos, quita mucha relevancia, mucha importancia, tanto en el nivel, a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces ya no vamos a tener esa misma importancia para poder estar a la par con países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, que sí tienen ministerios, pero nosotros nos hemos relegado a una agencia de turismo, cultura, que realmente es lamentable porque nuevamente se nota de que nuestro rubro no es de importancia a pesar de lo que dice el mismo presidente que sí es importante, pero al día siguiente cambia la figura. La cultura, el arte genera mucho dinero, genera mucho empleo. Además de eso, genera conocimiento, genera historia. Y eso es algo que se nos está quitando prácticamente, o sea, en una totalidad. Entonces, está muy molesto el sector de cultura, tanto en lo que es la música, el teatro, el arte, la danza, el mismo folclore, que tantas cosas tenemos para ofrecer al mundo y se nos está relegando a esta situación. Ángelo, en esta línea ya se tenían algunos proyectos en puerta. No sé, por ejemplo, si se estaba tratando la reglamentación de la ley del cine, si usted conoce al respecto del tema, porque claro, hace años la aprobaron, dieron como gran triunfo el anterior gobierno, pero nunca la reglamentaron, por lo tanto nunca se aplicó. Y así acaba siendo ni siquiera la quinta rueda, ¿no? Casi siempre es la décima rueda del carrito, el tema cultural. ¿Se venía trabajando en algo? ¿Usted sabe al respecto? Se venía trabajando, sí, la verdad, y también la ley del artista se venía trabajando, pero como te digo, es algo que realmente no es incomprensible, ¿no? Que hace 2, 3 días el presidente está bailando, fomentando la cultura, dizque, pero sin embargo lo elimina de un solo tiro y nos deja muy desamparados, la verdad a nivel no solamente local, nacional y también internacional. Es una falta de respeto a lo que somos los artistas, la parte cultural de nuestro país. Tenemos tanta diversidad, tenemos por regiones, el altiplano, los valles, los llanos y las mismas tierras chapacas y demás, que tenemos mucho que ofrecer, pero que se nos relegue a esta situación, realmente es lamentable. Y yo creo que estamos en emergencia porque tenemos que unirnos para poder
tratar de salvar esto de alguna manera, porque realmente es un daño muy grande a la cultura, al arte, a la danza, a la música en nuestro país. Tener que hacer este tipo de improvisaciones tan torpes lo que hace el gobierno, y no es la primera vez, ya lo va haciendo como 9, 10 meses, se nota de que todo está improvisado y de que realmente no estamos bien como país y no estamos avanzando. ¿Se ha contactado usted con de repente otros gestores culturales a nivel nacional, otros artistas? ¿Qué le han dicho después de conocerse esta eliminación de anoche? Sí, claro, no, yo me contacté con varios, entre ellos Pamela Sotelo, que es una gran gestora cultural, además que está a cargo de un teatro muy interesante, muy prestigioso en la zona sur. Pero más allá de eso, sí, estamos muy indignados y yo creo que es hora de que nosotros los artistas, los gestores culturales, nos podamos unir para hacer una voz de protesta, para poder por lo menos salvar de alguna manera esta situación tan lamentable que es lo que está ocurriendo en nuestro país y en particular a las culturas. Realmente es un atropello y como tú bien decías, hace 6 años nos decían que éramos un gasto insulso, pero ahora ya resulta de que ni siquiera ya existimos. Y la peor cosa es que hay un cinismo total para hacer todo esto y nos mienten y nos dicen cosas sin pestañear, sin ni siquiera tener un poco de sangre, porque realmente esto afecta a nuestro sector, a un sector tan grande que genera tanto empleo, genera recursos y más que todo genera riqueza cultural y genera agradecimientos y reconocimientos tanto a nivel nacional e internacional. Esto es realmente unos 20 pasos hacia atrás. Es muy lamentable esto. Ahora, Ángelo, si bien existía un ministerio de culturas en el pasado, por ejemplo, en los últimos 5 años, tampoco es que era una maravilla y trabajaba por el bien de los artistas, ¿no? La lógica de casi instalar tarimas para conciertos era, creo, la única función que tenía medio claro el ahora extinto Ministerio de Culturas. Intentando ser positivos en el análisis. Eh, ¿Qué debería hacer esta agencia que han mencionado, se llamará ahora una agencia de turismo, culturas, folclore y gastronomía, para apoyar al sector cultural que viene siendo golpeado muy duro hace 6 años por la pandemia, posteriormente por los paros cívicos que hubo durante los últimos años en Santa Cruz, en otras regiones, los 53 días de paro en La Paz hace poquito. Entonces, el sector más golpeado es el cultural, como siempre. ¿Qué decisiones debería tomar el Estado para apoyar al sector cultural? ¿Qué es urgente y qué es importante desde la cultura, Ángelo? Bueno, para comenzar, primero ya no tiene que eliminarse este tema de agencia, porque la verdad, como cualquier cosa, como te había dicho hace un ratito, primero es un ministerio que tiene una relevancia e importancia grande, luego ya es un viceministerio, luego es una dirección general y luego llega a ser agencia. Y con la agencia tienes muchos menos recursos para poder trabajar con lo que es el sector cultural. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tratar de que nos podamos unir los artistas para reclamar esto, para por lo menos llegar a tener un viceministerio. Ahora, si bien es cierto, tienes mucha razón, en los últimos 7, 8, 9 años, el Ministerio de Culturas ha bajado terriblemente lo que es el apoyo y especialmente el apoyo general, global. De que ha habido apoyo, pero a ciertos sectores que son un poco más, digamos, más en pro del gobierno de turno, ¿no? En este caso, en el caso anterior era del MAS, y entonces había un poco más de apoyo en ese sector, que está bien, no hay problema, pero hace 15, hace 20 años, el Ministerio de Turismo y Culturas tenía mucho más relevancia, habían muchas más actividades, había mucho más presupuesto,
había mucho más apoyo, se podían hacer eventos en el mismo Ministerio de Cultura y se podía difundir tanto a nivel nacional, internacional. Habían concursos internacionales, han ido muchos grupos representativos de música, de arte, de danza y de teatro que han podido salir al exterior gracias a estos incentivos. Y todo eso ahora con una agencia se va a reducir prácticamente a la nada. Yo creo que esto es una gran noticia, pero malísima para nuestro sector. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es reflexionar y entender de que no es solo de palabras decir que la cultura, que la cultura, que la cultura, no, son con acciones y son con acciones reales, apoyos al sector cultural, incentivos, concursos, poder enriquecer a nuestra cultura, que es una de las cosas que más lindas tenemos en nuestro país, es nuestra historia, nuestro arte, nuestra cultura, nuestras danzas, nuestras tradiciones. Todo eso lo están dejando, como bien dices, como la décima rueda. Y eso no puede ocurrir, porque de esa manera se va muriendo nuestro sector cultural. Y eso significa menos trabajo, menos empleos, menos ingresos y más que todo, menos identidad cultural, que es lo que más necesitamos en este momento. Ángelo, a propósito del trabajo, por supuesto, de los gestores culturales, quiero compartir con usted y con nuestra audiencia ya un comunicado que ha publicado la Plataforma de Articulados Culturales, que ha expresado su rechazo al anuncio del gobierno sobre el cierre del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía y la creación de una nueva agencia nacional enfocada en turismo, folclore y gastronomía. A través de un comunicado, el colectivo manifestó su preocupación por la omisión, ahí está, la cultura no se borra, sin cultura no hay país. Ante el anuncio del presidente Rodrigo Paz del cierre del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía y crear en su lugar una Agencia Nacional de Turismo del Folclore y la Gastronomía, los articulados culturales expresamos nuestro más enérgico repudio y profundo desconcierto por la absoluta omisión de las culturas. Este hecho agrava el permanente manoseo institucional al que ha sido sometido el sector cultural, históricamente relegado, subordinado y privado de la jerarquía, continuidad y presupuesto que merece. Resulta inadmisible que se anuncie una nueva estructura estatal sin explicar qué sucederá con el Viceministerio de Culturas, sus competencias, programas, recursos y responsabilidades sobre el patrimonio y los derechos culturales de la población. El folclore es una expresión esencial de nuestra identidad, pero no agota la inmensa dimensión de las culturas. La cultura no es un adorno, un apéndice del turismo, ni una oficina prescindible. Es patrimonio, memoria, creación, diversidad, pensamiento y futuro. Es el espíritu y el corazón de un país y la fuerza que mantiene viva a su gente. Exigimos una explicación pública inmediata y una institucionalidad cultural sólida, jerárquica, autónoma y con presupuesto suficiente. Sin cultura no hay nación y su desaparición de la estructura del Estado no será aceptada en silencio. Ahí está, articulados culturales, plataformas artísticas y culturales articuladas, parte de justamente las redes, los diferentes festivales que están, que forman parte de este conglomerado de artistas. Y si la cultura en determinado momento en el gobierno de Evo Morales, en la última parte, cuando no funcionaba el Ministerio de Culturas como debería ser, se creó ese famoso programa de intervenciones urbanas, recuerdo, ¿no? Que vino a reemplazar lo que tenía que hacer el Ministerio de Culturas, que era financiar presentaciones de teatro, escribir libros, poesía, cine, música, en el Ministerio de Planificación, que bueno, ni siquiera allí van a poder correr porque ya no habrá tampoco Ministerio de Planificación. Por lo tanto, queda, diríamos, todo disuelto en torno a la cultura. ¿Qué pasará con los premios Eduardo Avaroa? No sé si dependen o no de la existencia de un Ministerio de Culturas, pero ya hay repercusiones de diferentes gestores, Ángelo. Así es, la verdad es otra metida de pata improvisada lo que hace el gobierno y realmente afectando a los intereses culturales
Y también me olvidaba mencionar una parte muy importante que es la gastronomía, que también es algo tan importante, tan esencial como parte de nuestra cultura, que se lo está directamente eliminando. Entonces, yo creo que es hora de que nosotros realmente, como gestores culturales y como personas que estamos dentro de esto, de lo que es la cultura, el arte, la gastronomía, podamos reunirnos, podamos unirnos y poder realmente hacer esto de una manera mucho más enfática para que podamos tener resultados, para que se nos pueda realmente poner en el lugar que nos merecemos, porque realmente somos una parte muy importante de nuestro país, de nuestro desarrollo, de nuestra cultura. Ángelo, queremos agradecerle mucho la gentileza de acompañarnos esta tarde con esta información que, como decía el presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, les cayó como un balde de agua fría y fue un tiro en la cabeza, casi el tiro de gracia, diríamos, para el sector turístico. 3/4 de lo mismo para la cultura. Muchas gracias, Ángelo, y hasta otro momento, esperemos con mejores noticias. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y que sean buena hora. Gracias. Ángelo Jové, gestor cultural, estuvo con nosotros a propósito de esta eliminación del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía.